¿Qué tal? Nuevamente, miren, seguimos con el tema de el hombre eterno sin pecado, ¿verdad? Porque ese era el plan perfecto de nuestro Dios. El primer plan, después de haber sido interrumpido por su enemigo, que es Satanás. Aquel ser que quiso sentirse superior a él. Pero bueno, vemos cómo después de la desobediencia o la consecuencia de la desobediencia, tuvo que hacer a fuerza la muerte, tuvo que ser a fuerza la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor les puso todo. El Señor les dio normas, les dio privilegios, pero estos no se conformaron, ¿verdad? Y a través de eso nos damos cuenta cómo hay consecuencias de nuestras actitudes. Ahora yo te digo, hemos reflexionado del por qué esta enfermedad, ¿verdad?, llamada COVID-19, porque vimos que ese no era el plan perfecto del Señor. Pero pecan, desobedecen, pecan y pues les trae la muerte. Seguramente en ese momento entra también la enfermedad, los contagios. Y bueno, en la vida actual vemos cómo no es la primera enfermedad, decíamos, sino ha habido muchas epidemias que ha azotado al mundo entero. Pero te pregunto, ¿tú qué has aprendido? Yo tristemente veo que inclusive me atrevo a creer que no hemos aprendido nada, porque le damos poder al diablo y no a nuestro Dios. Es cuando debemos de estar más arrodillados ante el Creador, ayunar más, y el mejor ayuno, ¿cuál crees que sea? Visitar a los necesitados. ¿Y cuántas denominaciones religiosas, no todas, cuántas denominaciones religiosas han desamparado, han descuidado a sus miembros congregantes? ¿Por qué? Porque ellos también, los dirigentes, están preocupados por el que van a comer mañana, por el que van a comprar mañana. Pero hacen caso omiso al llamado del Todopoderoso, ¿verdad? Y lo peor, algo que me da mucha risa, de verdad, y con mucho respeto lo digo, le estamos dando más poder a los gobiernos terrenales que al gobierno celestial. ¿Y por qué te digo esto? Si es cierto, estamos preocupados qué vamos a comer mañana. Entonces, termina el día de reposo, luego nos vamos a ejercer nuestra carrera. Pasa el día de reposo después de haberlos escondido, nos vamos a la empresa. Y una empresa donde no laboran 2, 4, 10, a veces hay hasta 100 que colaboran en esa empresa. Nos ponemos nuestro cubrebocas, tomamos nuestras medidas sanitarias como debe de ser, y está bien porque lo dice el gobierno, y muy respetable porque lo dijo el Maestro Jesucristo. Tened por reverencia a vuestros amos terrenales, a nuestros gobernantes, porque Dios pone y Dios quita reyes. Está bien. Pero acuérdate que hizo José. Él no se arrodilló, tampoco renegó, pero él sabía que al que debería de tenerle más temor era nuestro Padre Celestial. Tan así que el faraón lo reconoce y lo pone como gobernador, ¿verdad?, en esa tierra de Egipto. Pero ¿qué te está pasando a ti? Que cuando llega el momento de trabajar, sales sin ninguna preocupación, sales a buscar el pan de cada día y es viable. Pero precisamente de que después de estar expuesto los 6 días de vida que el Señor te da, en el trabajo, en el transporte público, en los aviones, inclusive en fiestas paganas, ¿verdad? Llega el sábado, el día de reposo del Señor, y las iglesias, los templos están cerrados. ¿Tú lo crees justo? Cuando el Señor no ha hecho más que sostenerte. Y por eso te decía, ¿cómo es posible
que te burles o trates de burlarte así del Señor, que tratas de engañarlo, que el sábado tienes miedo de su poder, de lo que te pueda contraer o la consecuencia que pueda dar el salirte de casa y te quedas encerrado y no le das el culto necesario al Señor. Pero en la semana sales expuesto a traer cualquier virus de la calle, y no solo para ti, sino a toda tu familia. Entonces, ¿qué has aprendido? Hay que ser coherentes. Te decía, aeropuertos llenos, cines llenos, bailes llenos, fiestas llenas, ¿ya? Empleos, empresas llenas, pero los templos están cerrados. Por ahí te digo, tú que eres dirigente de alguna organización religiosa, pilas con eso, porque el Dios del cielo es fuego consumidor. Le pasó a Adán, le pasó a Eva, por no someterse a la voluntad divina. La consecuencia fue la muerte, no al instante, pero le dijo: tendrás que sufrir todo esto, tendrás que pasar un proceso. Los perdonó porque los mantuvo con vida. No esperes que el Señor te reprenda para hacer hincapié a este tema del por qué el Señor o para qué no ha quitado esta epidemia. A lo mejor quiere que reflexiones, a lo mejor quiere que recapacites, porque así fue. Entonces vemos como el sufrimiento, ¿verdad?, de los hombres a través de la desobediencia se viene hasta estos días. Después de que Adán y Eva fueron sentenciados, vemos que antes no había muerte, no había sufrimiento, pero después de ellos vemos que Adán vivió 930 años. Te lo dice en Génesis 5, 4 al 5. Noé vivió 950 años. Génesis capítulo 9, versículo 29. ¿Te imaginas vivir hasta esa edad? Saber que con lo que el Señor te está dando has ido pudiendo creciendo. Has sabido crecer. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos realizados? ¿Cuántos quieren ver que su empresa va creciendo día a día? Y de saber que en algún momento tenemos que morir. Porque aquí ya se le acortó el día. Adán, 950, y era muy bueno. 930, perdón. 950 fue Noé, ¿verdad? Pero espérate, el hombre siempre ha sido rebelde, siempre ha sido molestoso delante del Señor y no ha entendido las normas del Padre Celestial. Porque después del diluvio la maldad del hombre se multiplica y Dios nuevamente da una sentencia al hombre. Vamos a ver cuál es la sentencia. Capítulo 6, versículo 1 al 3 del libro de Génesis. Y te dice así, fíjate, viene la muerte, después viene la sentencia, 930, 950, Noé y Adán. Pero el hombre no se conforma, no experimenta, no dice, ya, ahorita sí ya voy a obedecer. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo a los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Aquellos que hacían la voluntad del Padre Celestial. Y viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Las hijas de los hombres eran las que no obedecían la voluntad del Padre Celestial. Por eso aquí hace como 2 tomos. Eran hermosas, tomáronse mujeres eligiéndose entre todas. Y eso a Dios le molestó. Porque ¿qué concilio tiene el agua y el aceite? ¿Qué comunión pudiera tener el pecado, verdad, y la santidad? Nada. O sea, no concuerda. Entonces eso al Señor le molesta, porque Él decía, no se involucren, porque puede que se corrompan. Entonces, los hijos de Dios con las hijas de Dios.
¿Ah? Los hijos de los hombres con las hijas de los hombres. No hay más. Porque se pueden corromper. Por eso les decía, cuando entraras a la tierra que Jehová tu Padre juró a tus padres, o Jehová tu Dios juró a tus padres, y veas las costumbres de las gentes, no preguntes. Entonces, pero como estos empezaron a revolver, y dijo Jehová, se enojó tanto que dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Pero sí voy a poner una sentencia, decía el Señor. Ya no, ya me cansé de rascarme la cabeza, ya me cansé de decirles, les he dado todo, para que no solamente ellos se sirvan, sino que sirvan, para que se preocupen por los demás, pero que no se involucren. Pero ya estoy muy molesto. Y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Está expuesto a debilidades, no es justificable. Mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué te quiero dar a entender? Que el hombre de por sí no se conforma y no analiza, como decía el salmista: en tus días de alegría gózate, pero en tus días de aflicción recapacita. Analiza qué estás haciendo mal. ¿Cuántos hemos analizado en esta pandemia? El Señor se enoja. Y yo veo aquí bien claro que Él comenta: ¿sabes qué? Ya no contenderá más mi alma, mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Y después del pecado, obviamente, es rebelde. Le voy a cortar sus días para 120 años. Vemos cómo Moisés se cumple lo que Jehová había dicho. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 34. ¿Ya? Ojalá que este tema te esté interesando, porque realmente es para que hagamos un hincapié a lo que se está viviendo. Capítulo 34, versículo 7. ¿Verdad? Deuteronomio capítulo 34. Búscalo con calma, ¿verdad? 34, versículo 7. Fíjate, la sentencia del Dios de Israel aquí se cumple. Y era Moisés de edad de 120 años. ¿Ya te das cuenta cómo el Señor no se equivoca y cumple? Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Aún así el Señor mantenía con vigor, con fortaleza. Apuradamente nosotros en la actualidad, ¿verdad? En este siglo de 40 años ya usamos anteojos. De 60 ya no queremos ver bien, o no podemos ver bien. 70 difícilmente llegamos. Pero aquí dice: y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdieron su vigor. Fíjate. Entonces, pero qué hermoso hubiera sido que desde el principio no hubiera pecado, ¿verdad? No hubiera consecuencia. La consecuencia es esta: la muerte. Le dijo a Adán y Eva. Después Adán, 930. Noé, 950. Ahora vemos a Moisés, 120 años. Aún fuerte, pero bueno, tuvo que declinar. Pero espérame. Ahora ya no es Dios, sino el hombre hablando, sacando sus propias conclusiones y fallo de su corta vida. Dice el libro de los Salmos. Qué hermoso es conocer la palabra de nuestro Dios, porque te das cuenta en dónde puedes estar mal y poder dedicar tu vida, poder corregirla. Capítulo 90, versículo 10.
Te lo voy a leer desde el 9. Vemos que eran 120 años después con Moisés. El Señor da una sentencia cuando le dice: ya no pelearé más con el hombre, pero le voy a cortar los días. 120. Se cumple Moisés, pero ahora el hombre buscando, sacando su propia conclusión, ¿verdad?, de sus términos de vida. Porque de todos nuestros días declinan a causa de su ira. O sea, yo no sé si estás entendiendo. Porque de todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿De quién está hablando? ¿De la ira de quién? Del Señor. Por eso a veces nos extrañamos. Oye, se murió muy joven. ¿Ya? Solamente derrapó con la motocicleta. Oye, pero ayer estaba bien y tenía apenas 20 años, tenía 30 años, tenía 40. Pero no te dices cuenta en qué estado venía, ¿verdad? Es una desobediencia. Entonces, ve, por todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. O sea que esto es rápido. La vida no la tenemos comprada. Por eso es necesario que nos sometamos a la voluntad de Dios, pero ya. Es que el mañana no existe, el mañana es hoy. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Algo muy cierto que sucede. Qué bueno que hay personas que a los 70 años todavía se echan la carrera, ¿verdad? Pero difícilmente. Por causa de tu ira, dice, los días se nos han acortado. ¿Verdad? ¿Pero por qué se enoja? Pues porque lo hacemos enojar. Porque no obedecemos sus mandamientos, sus leyes. Porque no obedecemos su voluntad. Nos preocupamos más por la vida cotidiana. Nos preocupamos más porque qué voy a vestir, qué voy a comer. Yo te lo mencioné en algún momento. El Señor te dio cuerpo. Seguramente ya por ahí tiene un vestido para ti. Te dio cuerpo. Seguramente sin alimento no te lo pudo haber mandado. Para que alimentes tu materia, a fuerza te tuvo haber que ya dado esa capacidad y esos medios para que te alimentes. El Señor no hace nada a medias, y es lo que debemos de entender. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los malos robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y voluntad. Esa es la consecuencia, y esa es la conclusión de lo que ha llegado al hombre, ¿verdad?, de su corta vida. Por último, o penúltimo texto, dice el libro de Eclesiastés, y da un consejo, Eclesiastés, un consejo muy importante. Capítulo 7, versículo 17. El 18. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. No seas malo, ni seas necio, desobediente, porque entonces todavía haces esa interrogante: ¿morirás antes de tu tiempo? ¿Verdad? Es lo que decíamos. A veces nos sorprendemos, pero era muy joven. Sí, pero ¿cuál era su comportamiento? ¿Ya? Bueno es que tomes esto y también de este otro. No apartes tu mano, porque el que a Dios teme, saldrá con todo. Si tú eres obediente, si tú quieres primero preocuparte por hacer la voluntad del Señor, no tienes que preocuparte por esa enfermedad que está atacando al mundo. Tú ve y humíllate ante el Todopoderoso, porque dice: no en cualquier lugar llevarás tus sacrificios, si en el lugar que Jehová escogiere, ahí llevarás el sacrificio, en el altar que Jehová escogiere. ¿Escogió en tu casa? Tu casa es inmunda como la de un servidor. ¿Verdad? Ahora, no estamos exentos a fallecer a causa de esa enfermedad, pero solo recuérdate
mi vivir, o porque mi vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. No busques la muerte, congrégate, pero usa las medidas necesarias de sanidad. Ponte el cubrebocas, el gel, es lo que un servidor puede aconsejar. Y entonces estarás a salvo, porque Dios puede con todo. Por último texto, ahí mismo el capítulo 7, versículo 15, porque hay mucha confusión a veces. No hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿verdad? 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, ¿verdad? Por eso a veces decían, oye, pero aquel era buena persona, aquel no veía que cometiera pecado, diezmaba, iba a la iglesia todos los fines de semana cuando el Señor le hacía el llamado, era buena persona, pero ahí te va la explicación. Todo esto visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Por eso decía, no estamos exentos a morir. Por más que cumplas la voluntad del Señor, si Él ya te puso término a tu día, es mejor que te preocupes por vivir en Cristo, porque el morir será ganancia. Hay justo que perece por su justicia. A lo mejor venía una tormenta muy grande que no ibas a poder soportar, entonces el Señor dijo, mejor lo recojo para que no sufra y duerma, porque en el reino seguramente tendrás un lugar, en el reino milenial, para los que creemos que hay una segunda vida después de la muerte. Pero dice, y los los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si mueres en Cristo no tendrás por qué preocuparte, solamente dormirás, porque cuando venga el Maestro Jesucristo, Él mismo te levantará. Y hay impíos que por su maldad alargan sus días. ¿Qué quieres? ¿Una muerte tranquila? Una muerte alargada, con sufrimiento. Muchas personas tristemente vemos que tienen una enfermedad y no pueden morir. Desean la muerte, pero no pueden. Seguramente estamos pagando algo. Eso que nos sirva de experiencia sobre esta enfermedad y nos sometamos al Todopoderoso. Con mucho respeto yo te invito a que analicemos la vida diaria y que nos sometamos al Padre Celestial, porque Él tiene cosas maravillosas y grandes para todos y cada uno de nosotros. Y tú, que estás empezando a ver estos temas, analízalo, analiza tu vida y dile al Señor que estás preso a ser moldeado por el Todopoderoso. Que seas bendecido en estos días por transcurrir.